Bien, muy buenos días a esta clase de fotografía. Ya estamos en la materia de diseño gráfico y ahora, bueno, vamos a ver todo lo necesario para poder sacar fotografía de producto y tener material para editar nuestras fotografías en algún editor de fotografía. Bien, para ello les he preparado algunas diapositivas que las voy a compartir con ustedes ahora. Y bueno, estos son los conceptos básicos que vamos a ver de fotografía. Vamos a ver un poco de iluminación con el equipo que cuenta la universidad, y también vamos a ver algunos elementos de maquillaje de producto, por supuesto, composición. Vamos a retomar la sección áurea y algunas otras técnicas de composición para sacar fotografía de producto. Bien, lo primero que quiero platicarles es sobre el concepto de fotografía, que tal vez una definición sí, por supuesto, muy literal de la palabra fotografía, pero también me parece un poco romántica. Dice, se deriva del griego, que significa foto, proviene de luz, y grafos, escritura. Por eso se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar con luz. Siempre te he dicho que es importante educar la vista, es importante tener cultura visual para poder sacar fotografía, la mejor fotografía. Bien, la idea de la fotografía nace como síntesis de dos descubrimientos, sí, bien importantes y trascendentales. Por ejemplo, para la fotografía se utilizan algunas sustancias sensibles a la luz, como el bromuro y los haluros de plata. Estos están inmersos tanto en material fotográfico dentro de la cámara como los papeles que se utilizan para el revelado. Y otro, o que se utilizaban, ¿no?, para el revelado. Y otro invento importante es la cámara oscura, y en un momento te la voy a platicar. Aristóteles, que fue un filósofo griego que vivió en Atenas entre 384 y 322 antes de Cristo, él decía que si se practica un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta a este orificio la imagen invertida del exterior. Vamos a ver gráficamente estas palabras. Es así como aquí tenemos una habitación oscura. Si se practica un orificio en el extremo de la habitación, se va a proyectar la imagen invertida del exterior. Bueno, este es un invento importante de la caja negra, bajo el principio del cual funcionan las cámaras fotográficas. En el siglo XVII se inventó una mesa de dibujo portátil, siguiendo este principio de la cámara oscura, y bueno, funcionaba con un espejo que reflejaba los rayos de la luz, es decir, la imagen, ¿no?, la imagen exterior. Y esto lo hacía, el reflejo se proyectaba hacia arriba de la caja en un vidrio esmerilado que, bueno, en la actualidad podríamos llamarle la pantalla a través de la cual veíamos la imagen. Gráficamente sería esta caja, esta mesa oscura, esta caja, este cajón oscuro, donde a través de un orificio entraba la imagen, la luz, y gracias a un espejo, y fíjate bien que este espejo va a seguirse usando en las cámaras reflex, lo vamos a ver, y bueno, este espejo permitía visualizar la imagen, pero ya no estaba invertida, gracias al espejo y al reflejo de la luz en el espejo. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos de fotografía? Vamos a ver primero qué es la cámara fotográfica. En esta imagen te enseño una cámara Nikon de 3000, y bueno, es una de las cámaras más básicas, reflex, ya digitales,
y vamos a ver cómo es que se define una cámara fotográfica. Vaya, este es un dispositivo que tiene como función principal tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes, eventos que permiten mantener memorias visuales de estos eventos. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en una serie de mecanismos cuyas funciones permiten concentrar la imagen reflejada por los sujetos a fotografiar y permitir que la luz que penetra en una cámara o en una caja oscura a través de un orificio produzca sobre la pared opuesta una imagen reflejada. Vamos a ver ya en una cámara fotográfica reflex cómo funciona este proceso. Bien, el lente es el orificio de esta caja oscura que hemos estado viendo y, como te decía, permanecen los espejos donde se refleja la imagen y entonces a través de un visor que está de este lado, podemos ver la imagen. Entonces resulta interesante todo este mecanismo tecnológico. Y bueno, siempre así han funcionado las cámaras, tanto las antiguas como las nuevas, siempre utilizan este proceso de reflexión. Por supuesto, hay dos tipos de cámaras más comunes que un amante de la fotografía debería de conocer. La primera es la cámara análoga, que aquí una de nuestras compañeras nos trajo una cámara que es análoga, muy interesante, la vamos a explorar en clase. Y bueno, lo que te puedo platicar es que estas cámaras análogas utilizan rollos fotográficos, por supuesto, son acetatos con película sensible a la luz. Como te decía al principio, es uno de los primeros inventos que dieron vida a la fotografía. Y el segundo tipo de cámara es la cámara digital, por supuesto. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre el contenido de la cámara. La cámara reflex, que es esta que tiene toda una serie de dispositivos para poder tomar fotografías. Aquí te presento un esquema de cómo está compuesta esta cámara reflex. Y bueno, maneja un sistema de pentaprisma, aquí está, que incluye un espejo de 45 grados que refleja la imagen formada por un objetivo. Todos los lentes les denominamos objetivos. Esta vista es, por supuesto, de perfil. Este es el objetivo, ¿no? Aquí está el pentaprisma y este es el espejo que refleja en este esquema. Bien, entonces, el pentaprisma recibe la imagen permitiendo una visión y encuadre perfectos. Vamos a hablar un poquito más del pentaprisma. Bueno, este pentaprisma es un prisma reflectivo de 5 caras empleado para desviar un rayo de luz en un ángulo de 90 grados. Por eso esa forma, obviamente, desde el visor y el lente forman un ángulo de 90 grados. El lente y el visor forman un ángulo de 90 grados. El rayo de luz se refleja 2 veces. Llega, entra, primer reflejo, segundo reflejo y ahí está la imagen. Permitiendo la transmisión de una imagen en ángulo recto sin invertirla. ¿Te acuerdas cómo funcionaba en la primera caja que vimos? Esta primera caja, que bueno, es el primer invento del cuarto oscuro, que proyectaba una imagen invertida. Bien, entonces el pentaprisma ya no transmite una imagen invertida, sino una imagen recta sin invertirla, contrario a lo que haría un prisma común. Bien, los elementos que componen una cámara fotográfica, y esto es importante para que lo puedas hacer. Aquí es un punto importante para tomar fotografía. Bien, el objetivo, que es el lente, no es un objetivo administrativo, sino el objetivo es una lente de la cámara, es un elemento fundamental y el inicio del recorrido de la luz. Es el hoyito por donde entra la luz.
ya que aquí es, bueno, por donde entra la luz y existen muchos modelos diferentes para aplicar distintos efectos en las fotos. Entonces son los lentes, por ejemplo, los luminosos, los grandes angulares, los telefotos, y bueno, todos estos cumplen una función diferente. El segundo son los portalentes, que son los que sujetan a la lente, que se encuentra dentro del objetivo y permite que se muevan mediante un anillo de enfoque. Entonces, estos anillos hacen varias funciones, tanto para determinar la distancia focal como para determinar el enfoque. Y después está el diafragma, que es quien regula la apertura y con ello podemos permitir definir cuánta luz queremos que ingrese ingrese a nuestro lente, bueno, y a nuestra fotografía, que dibujemos con luz a través del diafragma. Y el obturador es, al levantarse, deja pasar la luz. Se acciona con el disparador y nos permite poder tomar la fotografía cuando queramos. Entonces el obturador básicamente es cuando escuchamos el ch, ch, rápido o lento, pero el ch, ch, es que se está abriendo o cerrando el diafragma. La película, este es un elemento fotosensible a la luz en el que reacciona capturando la imagen. Hoy en día se reemplaza con sensores fotosensibles. Las cámaras digitales ya no tienen esta película sensible a la luz, pero sí tiene sensores fotosensibles digitales. Y después está el disparador, que en este botón, bueno, les voy a enseñar, aquí está el objetivo, ¿no? Estos son los anillos a través de los cuales enfocamos y determinamos la distancia focal, y bueno, aquí está el pentaprisma, el espejo que refleja la luz. Este es el diafragma que abre y cierra. Hablando del diafragma, podemos encontrarlo así por cortinillas o circulares que abren y cierran. Este es horizontal, el que vemos aquí. Esta es la película fotográfica. Y bueno, atrás del diafragma, de esta ventanilla están los dispositivos sensibles a la luz. El disparador, y eso sería básicamente esto. También tenemos una pantalla superior donde podemos ver la imagen que estamos tomando, el anillo de enfoque, el visor, el recorrido de la luz que está marcado por esta línea azul, y por supuesto el espejo, que tiene la función que cuando no hemos presionado el disparador, rebota la luz hacia el prisma, que hará que la luz llegue al visor. Y es lo que estamos viendo aquí, el espejo que llega, refleja, llega al prisma y sale por el visor de la cámara. Bueno, básicamente esta es una cámara ya desmenuzada sobre lo que es una cámara reflex. Bueno, el diagrama anterior nos muestra cómo una cámara reflex analógica, pero para fines prácticos se puede decir que el recorrido de la luz es el mismo para cualquier cámara reflex, con la única diferencia que si es una cámara digital, en lugar de rollo, tendrá un sensor. Ese sensor lo mostramos aquí en esta diapositiva, un sensor de imagen. Y bueno, el material fotosensible de las cámaras analógicas era el negativo. Este negativo que alguna vez ustedes vieron, que era un acetato, que estaba recubierto con material sensible a la luz, que no lo podemos exponer vilmente a la luz. Y bueno, en las cámaras digitales se transforma en un sensor digital compuesto por píxeles y son los que se encargarán de retener la imagen. La calidad de reproducción de estos sensores digitales es una de las características que tenemos que tener en cuenta para comprar una cámara reflex digital. Bien, al ser uno de los sensores digitales, lo que retiene la imagen una vez capturada, este debe transformarse en un archivo digital y de ahí que las cámaras digitales dispongan de zócalos, soportes, mediante tarjetas de memoria, ¿no? Y ahí vamos almacenando.
La más común son las micro SDs o las SDs que usan las cámaras digitales. Y bueno, aquí te voy a pedir un momento de tu atención, porque este es uno de los momentos en los que necesitamos reconocer para poder tomar fotografía profesional. Primero está la sensibilidad, que bueno, la más clásica es sensibilidad de 100, y que es lo que se utiliza para fotografía de producto. Tus cámaras deberán de estar programadas para una sensibilidad 100. Estas sensibilidades son bajas y se utilizan cuando hay mucha luz, un mediodía soleado de verano, cuando el sol es intenso, cuando hay mucha iluminación, se utilizan sensibilidades menores a 100. Menores a este rango, y mayores, que son de 800, 1600, 3000, son una sensibilidad alta, y esta sensibilidad se utiliza en lugares oscuros. Por ejemplo, cuando tú vas a una disco, a un antro donde está un bar, donde todo está oscuro, necesitamos sensibilidades altas. Sin embargo, estas sensibilidades laterales, tanto la baja como la alta, tienen algunas debilidades. Bueno, esta provoca un grano fino en la imagen, es decir, que se ve el grano, y aquí provoca un grano grueso. Y bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Este es un ISO menor a 100, un ISO 100, pero vean, cuando nosotros utilizamos un mayor a 100, o sea, es decir, 1000, podemos darnos cuenta que se ve el grano. Entonces estas fotografías no las queremos, y esto se soluciona disminuyendo el ISO e incrementando iluminación. Bien, entonces otro es, además de la sensibilidad, otro factor es el diafragma y su aplicación. Es importante aprenderse estos números, que bueno, te los voy a presentar aquí gráficamente. Aquí el diafragma redondo, el diafragma está abierto totalmente y permite la entrada máxima de luz. Entonces, esto significa que el diámetro de un lente se va a dividir en 1.4, perdón. Aquí se va a dividir a la mitad el diafragma del lente, aquí se va a dividir entre 2.8 y así sucesivamente. El diafragma, el diámetro del diafragma, del diafragma se va a dividir en 22 unidades y te va a dejar pasar la luz solamente con un 22avo. De eso se trata. Entonces, los números grandes, como f.1.4, 2, 2.8, son diafragmas luminosos, y acercándose al 22 son diafragmas oscuros. Imagínate cuando tú tú estás sorprendida y abres tus ojos al máximo, dejas pasar mucha información a través de tus ojos. O entrecierras tus ojos así para ver y para enfocar un poco más. Eso es como funciona, así es como funcionan estos lentes y estos diafragmas. Entonces, te vuelvo a repetir. Primer concepto, la sensibilidad. Números pequeños son sensibilidad baja, números altos son sensibilidad alta, el 100 es la media. Siguiente concepto, el diafragma. El diafragma. Números pequeños son diafragmas luminosos y abiertos, números grandes son diafragmas cerrados y oscuros. Siguiente concepto, que es la velocidad de obturación y su uso. Esto es qué tan rápido reacciona la cámara, es decir, qué tan rápido se cierra o se abre este diafragma. Aquí vemos la cantidad de luz, pero aquí vemos la velocidad. Y entonces hay algo que se llama bulbo, es decir, que tú lo mantienes presionado, el disparador lo mantienes presionado hasta que tú quieras. Toda la luz que va a entrar en tu lente, toda la luz que va a entrar presionando solo el disparador. Y bueno, a eso se le llama bulbo, y puede ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y en ese tiempo tú puedes dibujar con una lámpara, es decir, tú puedes disparar
disparar una luz sobre un objeto para que dibujes. Entonces estarás haciendo un dibujo con esa luz que estás colocando. Entonces, bueno, va de 1 segundo, o el tiempo que tengas presionado el disparador, medio segundo, 1/4, 1/8, bla, 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 hasta una milésima parte de 1 segundo. Algo importante que es pensar que las luces profesionales para tomar fotografía deben de tomarse a un 250avo de velocidad del obturador. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que saber. Voy a repetir. Sensibilidad, diafragma, velocidad de obturación. Bien, ok. Este obturador es horizontal, este obturador es redondo. Son lo mismo, pero en diferentes modelos. Hacen la misma función. Este es de cortinilla y este es redondo, así de simple. Pero hacen la misma función. Se cierran o se abren en el mismo aspecto y también tienen velocidades. Bien. Ya hablando un poco sobre composición, tenemos que reconocer los campos y los planos de la imagen. ¿Qué es un campo fotográfico? Un campo fotográfico es el área de una escena o motivo, ¿no? Cubierta por un objetivo, es decir, es el espacio, el cuadro, el encuadre, ¿no? ¿Qué tan grande? Esto del campo fotográfico debemos de tener conciencia, y creo que ahora tú la tienes, que sabes que lo que está fuera de cuadro no nos importa cómo está, si está oscuro. Lo que nos importa es lo que está saliendo, si hay iluminación, qué objetos están teniendo, en qué posición están. Lo que importa es ese cuadro, ¿no? ¿Qué tanto estás ahí organizando todos los elementos en este cuadro, que es el campo fotográfico, es el área de una escena? Por ejemplo, tenemos los planos dentro de este campo fotográfico. Aquí tenemos un lindo gatito donde está en primer plano, y lo más interesante es que está enfocada toda su cara, pero a partir de sus cachetitos y va hacia las orejas, gradualmente se va desenfocando, y eso hace más interesante tus fotografías. Jugar con los planos, con el primer plano, segundo plano y tercer plano. Primero, segundo y tercer plano. Entonces, bueno, esto lo logramos modificando nuestra apertura y nuestra velocidad. Bien, entonces, tenemos un segundo plano que entonces podemos enmarcar nuestras fotografías con algo. En este caso, enmarcamos la fotografía con un poco de pasto, y este pasto esta L de pasto está desenfocada, y lo que está enfocada es un segundo plano que está más hacia atrás, y el tigre se encuentra enfocado en un segundo plano. Entonces, bueno, también esto hace muy interesante poner un marco natural a nuestras fotografías. Y tenemos un tercer plano que es el fondo, y está totalmente desenfocado, ¿no? Es el objeto medio de la foto. Tenemos un tercer plano donde, mira, también aquí enmarcamos un primer plano, pero aquí lo interesante es lo que está hasta el fondo. No nos interesa tanto esto, es como un contexto, es lo que le rodea al objeto. Y bueno, aquí también hay mucha profundidad, un punto de fuga, y nuestra vista está orientada, está dirigida gracias a estas líneas arquitectónicas que hacen los primeros edificios que están y dirigen la mirada, ¿no? Quiero que veas, no señalo con el dedo, señalo con la arquitectura de estos primeros edificios que están en primer plano, ¿no? Y en segundo plano, y lo importante en mi fotografía es el tercer plano. Entonces, puedo tener 3 tipos de fotografía. Puedo tener primer plano, segundo plano y tercer plano. Bien, un punto relacionado con estos planos del campo fotográfico, del encuadre, es la profundidad de campo. Este es el rango
de distancia en el cual los objetos en una foto se ven o no nítidos. La profundidad de campo mínimo referente a un enfoque selectivo, es decir, que vamos a utilizar un diafragma abierto, o sea, una F 1.4, tal vez hasta 2.8, puede decirse que es un diafragma abierto. Y entonces, cuando queremos que todos los objetos estén nítidos, vamos a utilizar una profundidad de campo mínima, vamos a utilizar un diafragma abierto. Si queremos una profundidad de campo máxima, es decir, máxima, que todos los objetos estén definidos, nítidos, enfocados, significa que la fotografía debe de estar enfocada con un F cerrado sin importar la distancia entre la cámara y el sujeto. Vamos a ver aquí. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un diafragma abierto, 1.4. Y entonces tenemos un enfoque súper selectivo en segundo plano, no primer plano, no tercer plano. Y tenemos un F1.4. Luego tenemos un diafragma medio de 5.6, y entonces la amplitud del enfoque se va ampliando. Y va cambiando sustancialmente, y podemos ver cómo esta regla de la profundidad de campo se va cumpliendo a medida que vamos cerrando el diafragma, es decir, vamos alcanzando números con F22. Después tenemos un F22, esta imagen la podemos ver claramente, todas las pilas están enfocadas a diferencia de un enfoque cerrado, de un F cerrado. Bien. Hasta aquí voy a dejar este video. El próximo video vamos a ver algunas reglas o leyes para fotografiar. Dejo hasta aquí el video y les agradezco mucho haber estado. Estamos en contacto y me quedo para sus dudas.